Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. Veremos en esta ocasión el error de tipo esencial vencible. Estamos ante una situación en donde se ha procesado a una persona por el delito de violación sexual de menor de edad. Termina con una condena de 30 años de pena privativa de libertad y la defensa alega la presencia de un error de tipo, justamente como es común en los delitos de violación sexual, alegando el desconocimiento de la edad del agraviado. Se indica que para el año 2012, época en la cual se habían producido los hechos, la agraviada aparentaba más edad cronológica. Sin embargo, se advierte de lo actuado dentro del proceso de que el sujeto la conocía como chibola y además que había residido en el mismo inmueble junto con los padres de la menor durante 5 años. Entonces, esta casación sirve para el desarrollo de algunos criterios en torno al error de tipo. Primero, asume este desarrollo que hace Bustos Ramírez en torno a la presencia de elementos objetivos llamados esenciales y elementos accidentales dentro del tipo penal, refiriéndose a los elementos esenciales como aquellos elementos constitutivos de definición del delito, de modo tal que si faltara alguno de ellos ya no sería posible hablar de el delito en particular. Y por otro lado, los elementos accidentales, que son aquellos que están destinados a modificar el injusto, sea para aminorar o sea para incrementar el reproche penal. Cuando aplicamos la teoría del error en relación a los elementos esenciales, pues es posible considerar que pueden darse diversos tipos de consecuencias. Específicamente, cuando hablamos del error de tipo en elementos que son esenciales, no va a dejarse de considerar la clasificación de vencible o invencible, pero si se diera el caso de que fuera un error sobre un elemento esencial, pues entiéndase que se eliminaría toda vinculación personal con el injusto penal. Esta ruptura traería como consecuencia la imposibilidad de establecer una pena, porque si no, estaríamos afectando de algún modo el principio de culpabilidad y específicamente la proscripción de la responsabilidad objetiva. Lo vencible e invencible no deja de verse en función de las características del caso concreto, el contexto del caso concreto, que como en el caso analizado, parte por ejemplo del hecho de que el sujeto la conocía ya porque tenía un vínculo cercano con la familia, es más, habían convivido juntos, lo que hace imposible desconocer el tema de la edad, pero a su vez también el hecho de que él mismo utilizara determinados términos que daban cuenta de la asignación de una determinada edad a la víctima. Por otro lado, también subraya esta casación que además de ver el contexto concreto, habrá que ver las capacidades y conocimiento del autor. Ello creo que más que en el contexto o circunstancias, irá un poco apuntando al aspecto ya de orden personal del sujeto, en tanto si tiene ciertas condiciones de cercanía o cierta capacidad también intelectual o sensorial, como para poder advertir determinadas características que comúnmente no se podría reconocer si existiera alguna limitación de conocimiento o de percepción. Entonces, a partir de esta casación, vemos qué importante es hacer esta diferencia también de elementos esenciales y elementos accidentales, porque si nosotros sostuviéramos la presencia de un error en elementos accidentales, entiéndase que no se daría esta ruptura entre el sujeto y el injusto penal, sino que solamente se tendría que excluir aquel elemento accidental, con lo cual tendría que excluirse aquella circunstancia que acrecienta o aminora el reproche penal y por lo tanto respondería por la fórmula básica. Creo que esto se refiere a lo que antes hemos denominado error en las agravantes. Agradecemos entonces su participación y nos vemos en una siguiente entrega.